Bienvenidos a Atlas de la Sombra, un espacio donde reconstruimos casos reales que marcaron la historia reciente y que, pese al paso del tiempo, siguen rodeados de silencios, versiones incompletas y verdades fragmentadas. Aquí no buscamos el impacto fácil ni el sensacionalismo, sino comprender cómo ocurrieron ciertos hechos, quiénes intervinieron y por qué, incluso hoy, las respuestas siguen siendo insuficientes. El caso que abordamos en este episodio no es uno más. El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes desaparecieron en el sur de México. Desde entonces, el nombre Ayotzinapa dejó de ser únicamente una referencia geográfica del estado de Guerrero para convertirse en un símbolo de ausencia, de dolor colectivo y de una herida que permanece abierta. Este caso sigue siendo relevante porque no se trata solo de una desaparición masiva, sino de un entramado donde confluyen autoridades locales, fuerzas de seguridad, crimen organizado y decisiones que se tomaron en un contexto político y social profundamente tenso. Lo ocurrido aquella noche no puede entenderse como un hecho aislado ni como un accidente fortuito, sino como el resultado de una cadena de acciones que aún hoy se discuten. Los hechos se desarrollan durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en un periodo marcado por fuertes cuestionamientos a la estrategia de seguridad del Estado mexicano. Años previos ya habían dejado episodios graves de violencia institucional, lo que había generado un clima de desconfianza generalizada hacia las autoridades. En distintas regiones del país, el crimen organizado ejercía un control territorial significativo, muchas veces con la tolerancia o la colusión de actores estatales. Guerrero era uno de esos territorios donde las fronteras entre autoridad y criminalidad resultaban difusas. Ayotzinapa se encuentra en el estado de Guerrero, al sur de México, una región históricamente golpeada por la pobreza, la desigualdad y la violencia. En este entorno se ubica la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, una institución clave para entender quiénes eran los estudiantes desaparecidos. Se trata de una zona con una larga tradición de movilización social, donde la protesta y la organización colectiva forman parte de la vida cotidiana. Las escuelas normales rurales surgieron tras la Revolución Mexicana con el objetivo de formar maestros para comunidades campesinas de bajos recursos. La Normal de Ayotzinapa mantenía esa vocación. Sus estudiantes, conocidos como normalistas, provenían en su mayoría de familias rurales y dependían del apoyo estatal para poder estudiar. La escuela también arrastraba una fuerte carga política, con una tradición de pensamiento crítico y participación social que la hacía visible dentro del escenario político regional. Antes de 2014, la relación entre los estudiantes y las autoridades ya era conflictiva. A lo largo de los años se habían registrado enfrentamientos con la policía relacionados con protestas, bloqueos y la retención de autobuses como forma de presión para obtener recursos. Estos episodios habían normalizado una dinámica de confrontación constante. El conflicto no comenzó esa noche, llevaba tiempo gestándose. El detonante inmediato ocurrió el 26 de septiembre de 2014. Ese día, un grupo de estudiantes salió con el objetivo de conseguir transporte para viajar a la Ciudad de México y participar en la conmemoración del 2 de octubre, fecha ligada a la masacre de Tlatelolco. Ante la falta de recursos, los normalistas retuvieron varios autobuses en la ciudad de Iguala, una práctica que ya se había repetido en otras ocasiones, pero que esta vez tuvo consecuencias distintas. Durante la noche, los autobuses comenzaron a desplazarse por distintos puntos de Iguala. En el trayecto, fueron interceptados por policías municipales. Los primeros contactos derivaron rápidamente en enfrentamientos. Hubo disparos, persecuciones y detenciones. Algunos estudiantes lograron huir, otros fueron arrestados y varios intentaron comunicarse con sus compañeros para pedir ayuda. Con el paso de las horas, la situación se agravó. Intervinieron más cuerpos de seguridad, se registraron múltiples disparos y el control de los hechos se perdió por completo. La coordinación entre autoridades fue inexistente o deliberadamente caótica. La violencia se extendió por distintos puntos de la ciudad. En medio de ese caos, ocurrió uno de los errores más graves de la noche. Fuerzas policiales atacaron un autobús que no transportaba estudiantes, sino un equipo de fútbol juvenil y a civiles que no tenían relación alguna con los hechos. El saldo fue trágico, varias personas murieron sin haber participado en el conflicto. Este episodio evidenció el nivel de negligencia y desorden con el que se actuó.
Al finalizar la jornada, el balance era devastador. Se contabilizaron 6 personas fallecidas, decenas de heridos y 43 estudiantes desaparecidos. Ese número marcaría para siempre la memoria colectiva de México. Desde ese momento surgió la pregunta central del caso: ¿qué ocurrió con los 43 estudiantes? Las primeras versiones oficiales resultaron contradictorias, incompletas y, con el tiempo, desacreditadas. No había cuerpos, no había una reconstrucción sólida de los hechos y tampoco existían respuestas claras para las familias. Las investigaciones comenzaron a señalar a autoridades locales de Iguala, en particular al entonces alcalde José Luis Abarca, quien mantenía vínculos con grupos criminales que operaban en la región. Su influencia política, su capacidad de mando y las relaciones que sostenía lo colocaron en el centro de las sospechas. Posteriormente, su renuncia al cargo y su huida junto a su esposa reforzaron esa percepción. Una de las hipótesis más fuertes sostiene que autoridades municipales ordenaron la detención de los estudiantes por considerarlos una amenaza en el contexto político local. Sin embargo, esta teoría, aunque relevante, no logró explicar por completo el destino final de los desaparecidos. Otra línea de investigación apunta a la posible participación o conocimiento previo de fuerzas militares. Registros de comunicaciones, geolocalización de teléfonos y la negativa a permitir ciertas diligencias alimentaron esta hipótesis. El acceso limitado a información clave se convirtió en uno de los principales obstáculos para esclarecer lo ocurrido. La tercera hipótesis involucra directamente al grupo criminal Guerreros Unidos, que operaba en la zona. De acuerdo con testimonios y hallazgos posteriores, los estudiantes habrían sido entregados a este grupo tras su detención. El informe oficial de la Comisión para la Verdad concluyó que la desaparición fue resultado de una acción concertada en la que participaron autoridades de distintos niveles y miembros del crimen organizado, descartando la versión inicial que hablaba de una incineración masiva sin sustento técnico. La desaparición de los 43 provocó una reacción inmediata. Las familias se organizaron, cuestionaron las versiones oficiales y exigieron una investigación real. Se registraron protestas en todo México y en distintos países. El caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad y de la exigencia de verdad. Años después, se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Su informe reconoció la responsabilidad del Estado en los hechos y documentó múltiples irregularidades en las investigaciones iniciales. A pesar de nuevas detenciones y líneas de investigación, el paradero de los estudiantes sigue sin esclarecerse por completo. Ayotzinapa no es solo un expediente abierto ni un caso judicial inconcluso. Es la prueba de cómo el poder, el silencio y la violencia pueden converger hasta borrar a personas enteras del mapa. Mientras no exista una verdad plena, los 43 seguirán siendo una ausencia que incomoda, una pregunta que no se apaga y una herida que sigue abierta. En Atlas de la Sombra, recordar también es una forma de resistencia.